Muy bien, arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota del politólogo Enrique Zuleta Puceiro para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Encantado, encantado de escucharlos. Bueno, gracias por atendernos. Y hoy esta semana se puso en marcha una cuarentena más estricta, el regreso a una cuarentena más estricta. Enrique, ¿cuál es el apoyo que encuentra en la población esta decisión, ¿no?, de regresar a un aislamiento social más estricto? Bueno, la Argentina vive una situación un poco como esquizofrénica, ¿no es cierto? Por un lado hay un escenario, que es el escenario que todos tenemos presente por sobre todo la presencia y la presión de los grandes medios nacionales, que refiere a una parte de la Argentina en la cual vive el 40% de la gente. En el resto del país, en 22 provincias, las cosas están prácticamente normalizadas, más allá que haya focos donde persiste la pandemia, son muy pocos, muy importantes y muy focalizados y muy centrados incluso en las causas de los problemas que hay en Chaco o en Río Negro o en Neuquén. En el resto del país, el país está funcionando. En Corrientes, por ejemplo, está hace 7 semanas abiertos los negocios. Eh, yo diría que está muy normalizado y la gente empieza a generar agendas, reclamos, demandas, expectativas, sobre todo imágenes del futuro diferentes de las que ocurren en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, donde también la cuestión es mixta, porque hay partes del conurbano donde la situación no digo que esté superada, pero está en tren de superación, la gente ha aprendido todo lo que podía aprender de la pandemia, incluso ha adaptado sus comportamientos y sus conductas. Diríamos que la generalización de la pandemia y el crecimiento de las infecciones y de las muertes está muy circunscripto. ¿Por qué? Porque crecen estos números con el estudio o testeo, como se llama, de los contagiados, pero los testeos se hacen siguiendo las líneas donde está de alguna manera el contagio, porque son los contactos estrechos, es la gente que ha tenido relaciones directas con los infectados, entonces el testeo va buscando esto. Yo estoy seguro que si los testeos se hicieran de otra manera, es decir, sobre muestras aleatorias, supongamos 400.000 testeos a una muestra absolutamente aleatoria en la capital federal de Buenos Aires, tendríamos otros porcentajes de infecciones, tendríamos otros diagnósticos. Esto sería algo que ha hecho muchos países. Una vez que hicieron la primera fase o fase 1, se fueron a buscar otras formas de medir estas situaciones. Acá hemos quedado demasiado atrapados Pero Enrique, por el disculpa, terror, diría yo, del gobierno de ser superado. Enrique, lo que estás planteando es Y esto me que parece que la estrategia del gobierno está siendo equivocada. no, muy equivocada. La parte de medición yo no creo que es prácticamente muy equivocada, porque esta etapa vale para la primera etapa, en la cual se basa en un objetivo primordial, que es evitar que la pandemia supere más adelante la capacidad instalada de la infraestructura hospitalaria, cosa que en la Argentina era visto con enorme temor. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el mes de abril, al principio de abril, mediados de abril, los infectólogos nos decían que en junio iba a estallar la pandemia, iba a ser absolutamente inmanejable. Había algunos que eran especialmente enfáticos y catastrofistas. Eso no ha ocurrido. No digo que esté lejos de ocurrir. O sea, esa forma de aplicar los modelos matemáticos sobre la base de una base estadística, que son los infectados o los contactos estrechos de los infectados. Esto se ve, por ejemplo, cuando se aplica esta metodología a espacios más chicos, por ejemplo, la Villa 31. En un mes, la Villa 31 quedó bajo control, en un mes. ¿Por qué? Porque era un límite mucho más estrecho, se utilizó una metodología de testeo absolutamente aleatorio, se fue al universo, se fue de los habitantes, que se dice que son 70.000, pero los que trabajamos, yo trabajo mucho en la Villa, hice el año pasado el censo del Banco Mundial, en la Villa 31 la conozco perfectamente, allí no viven más
con mucha suerte 30.000 personas probablemente. Está sobredimensionado. Pero Enrique, eso. Y vive menos gente. Sí. estos errores de gestión que estás señalando, ¿vienen afectando la imagen No del son gobierno? errores. Lo afectado, no son errores, son distintas estrategias. Puede ser que en el final tengan razón los médicos cuya preocupación fundamental es no quedar superados. La preocupación de la gente es distinta. Nadie está pensando en qué pasa si no hay dentro de 3 meses una cama donde yo me pueda meter para que me pongan un respirador. La gente está pensando qué voy a hacer con mi trabajo, cómo voy a pagar los impuestos, qué va a pasar con el alquiler, qué va a pasar con los colegios de mis hijos. Piensa otros temas. Esto que no era tan claro al principio se ha ido imponiendo y en este momento es una agenda mixta. En el interior estos temas de la pandemia son menos urgentes porque la gente está realmente muy preocupada por la recesión y por el efecto que puede llegar a tener una crisis de la deuda sobre la economía de los hogares y de las personas y de la familia. Y en el caso de Buenos Aires, esa preocupación es mucho más acusada, lo cual ¿qué quiere decir? Que aquel 70% de juicios positivos y de apoyo que en el principio se basaba en una focalización exclusiva sobre la cuestión sanitaria, hoy la preocupación está más distribuida, sobre todo en los 4 o 5 temas más graves que tienen que ver con lo que llamaríamos la supervivencia económica. Todo el mundo sabe que el proceso inflacionario va a ocurrir, que la emisión monetaria no es gratuita, puede ser que no haya tenido un primer impacto, pero cualquiera que va al supermercado todas las mañanas ha podido advertir lo que han sido los precios particularmente esta última semana y esta semana que se está iniciando. Si alguien fue al supermercado hoy, habrá podido ver lo que ha ocurrido con casi todos los productos. Si alguien fue el sábado y domingo, pudo ver esos carros con los remarcadores en absolutamente todas las góndolas. Enrique, O sea, por que eso va a haber un impacto y la gente lo percibe. hoy la población está más dividida que al inicio, estás señalando, pero ¿hay mayorías claras en favor de una u otra postura? No, hoy digamos que la gente pasó 4 etapas. Eso lo dicen mucho al principio nos lo advertían los psicólogos y los psiquiatras, después los encuestadores lo pudimos verificar. Hay una primera etapa que es una etapa de asombro, ¿cómo puede ocurrir algo así? Esto no puede ocurrir en la Argentina. Hay otra etapa que es una etapa, vamos a decir, de shock. Al asombro sigue el temor, más que temor, la ansiedad y yo diría la situación de desazón, de no saber a qué atenerse. Tenemos que ir cerrando, Enrique. Fue una etapa, la tercera etapa fue de indignación y la etapa actual es de negación. O sea, la gente niega que la pandemia lo vaya a afectar y esto, yo diría que esto ha bajado la aceptación del gobierno a alrededor de un 40 y pico %. Enfrente hay otro 40% y en el medio hay, vamos a decir, un 20% que hoy por hoy está acompañando al gobierno, porque en realidad esto no va a redundar en una rebeldía de ninguna manera. La gente en la Argentina ha demostrado una gran disciplina, una gran preparación, salvo algunos casos excepcionales, ha sido una gran demostración de adaptación a las condiciones que se le han fijado. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Enrique Zuleta Puseiro sobre la evolución que viene teniendo la imagen del gobierno en el contexto de la pandemia y la cuarentena más estricta que se ha iniciado esta semana. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.